¿Vieron esa gente que está en una relación hace tanto tiempo que sabe que debería terminar, pero no puede, y sigue hasta que todo explota? Yo fui una de esas. Mi primer amor. No era un buen tipo, para nada, pero yo estaba atrapada en esa telaraña que tejimos juntos, en la costumbre, en los años compartidos. Una relación de 7 años que terminó de la peor manera. Las relaciones son un quilombo, algo incontrolable. Y la protagonista de esta historia, bueno, a ella le pasó algo parecido. Se llamaba Emilia, una chica de Buenos Aires que cayó en un pozo depresivo después de cortar con ese primer amor tóxico. Sus amigas, para sacarla de la cama, la arrastraron a la costa argentina, a Mar del Plata, aunque ella no tenía ni media gana de ir. Estaba ahí, tratando de encontrar un poco de paz en la playa grande, cuando de repente todo se volvió oscuro. Al recuperar la conciencia, un hombre le apretaba el pecho con una fuerza brutal. Ella no podía gritar, no podía moverse. ¿Qué había pasado? Mejor que se los cuente ella. Mi nombre es Emilia. Soy una mujer común, una mina que solo quería una vida normal. Durante 7 años, mi vida normal fue el café que abrí con mi primer novio. Y no es que estar juntos tanto tiempo sea un logro, pero para mí era como sentir que cada día construíamos algo. Era una tarde de otoño cualquiera, una de esas con llovizna persistente y el cielo color panza de burro sobre Buenos Aires. Cerré el café un poco antes de lo habitual y volví a casa. La lluvia se había vuelto un baldazo de agua fría de repente, y mientras apuraba el paso sin paraguas por las calles de Palermo, lo vi. A Miguel, mi novio, mi socio, mi compañero de 7 años, susurrándole algo al oído a una mujer que no conocía. Estaban bajo el alero de una librería. Mañana a la mañana tengo que salir, no le digas nada, le escuché decir con una claridad que me heló la sangre. Me quedé quieta, paralizada bajo la lluvia, viéndolos. Miguel le tomó la mano y la besó. La imagen se me grabó a fuego. Todos los recuerdos de nuestro café, aromas de Palermo, el que habíamos levantado juntos, ladrillo por ladrillo, durante 7 años, se hicieron polvo en ese instante. Volví a casa empapada, junté mis cosas en un bolso. Un par de remeras, lo indispensable. Y me fui directo al departamento de mi amiga Catá. Che, Emi, ¿estás bien en serio?, me preguntó con sus ojos enormes llenos de preocupación. ¿Cómo iba a estar bien? 7 años, Catá. 7 años tirados a la basura. No me salían más palabras, la garganta se me había cerrado. Al día siguiente, ignoré la catarata de llamadas y mensajes de Miguel y fui directo al café. Pero cuando llegué, la persiana estaba baja. Saqué mis llaves, abrí. La oficina estaba vacía. La computadora, los papeles importantes, todo había desaparecido. Cuando revisé la cuenta del banco, la cuenta de la sociedad estaba en 0. El café que construimos juntos, toda mi pasión, mi tiempo, mi laburo, reducido a nada en un parpadeo. Legalmente, la apoderada sos vos, Emilia. Yo decidí irme, así que todo es mío. La voz fría de Miguel del otro lado del teléfono terminó de romperme. Lo que descubrí después, hablando con un abogado, fue todavía peor. El contrato de la sociedad tenía un agujero legal gigante y había muy poco que yo pudiera hacer. De la noche a la mañana, a mis 32 años, me había convertido en una desocupada. Había perdido a mi amor, mi trabajo y mi casa, todo de una. Catá estuvo ahí, bancándome en todo ese tiempo oscuro en que me hundí en la depresión. Un día, mientras yo vegetaba en su sillón, apareció con el resto de las chicas, a las que no veía hacía una eternidad. Emilia, no podés seguir así, tirada como un trapo de piso, me dijo Sofía, mi amiga de la facultad. Te tenés que ir de viaje. Mejor dicho, agregó Catá riéndose, nos tenemos que ir de viaje. Sofía, Catá y Elena eran mis amigas del alma desde la facultad, pero la relación se había enfriado un poco cuando empecé a salir con Miguel. Ellas ya tenían todo planeado. Yo, en mi cabeza, soñaba con un viaje tranquilo,
a algún lugar del sur, a la Patagonia. La paz de los lagos, la inmensidad de las montañas, me parecía que era lo único que podía curar mis heridas. Patagonia. Che, es carísimo y no hay nada para hacer. No es un lugar para que nos divirtamos todas, dijo Sofía, como si me hubiera leído la mente. El lugar que te proponemos es Mar del Plata, gritó Elena con una energía que me apabulló. Mar del Plata. ¿Por qué?, preguntamos las tres al mismo tiempo. Porque está de moda, boluda. La movida, la comida, los boliches. Hay de todo. Es un quilombo de gente. Perfecto para vos que necesitas una experiencia nueva, un mundo completamente distinto al de Miguel. Al final, acepté a regañadientes, aunque por dentro seguía pensando en la paz del sur. Pero la sola idea de irme de viaje con mis amigas después de tanto tiempo empezó a aliviarme el peso del corazón. Mientras armaba el bolso, me preguntaba si este viaje de verdad podría curarme. La primera sensación al llegar a la terminal de Mar del Plata fue de asombro. Me sorprendió el caos de gente, el olor a mar mezclado con el de los churros. Mientras íbamos en taxi hacia el departamento que habíamos alquilado, la ciudad que se veía por la ventanilla era más vibrante y caótica de lo que recordaba. Las luces de neón de la calle Güemes, los edificios altos frente al mar, los carteles publicitarios enormes. «Viste, Emi, te lo dije. Mardel es pura vida», me dijo Catá con la voz cargada de entusiasmo. Dejamos los bolsos en el departamento cerca de Playa Varese y pasamos el primer día recorriendo la zona. Las calles estaban llenas de gente, el olor de las rabas y los choclos de los puestos callejeros me abría el apetito. Lo que más me impresionó fue que el wifi funcionaba perfecto en todos lados, una velocidad que en mi viejo departamento de Buenos Aires era impensable. «Mañana vamos al puerto a ver los lobos marinos y después a la escollera», propuso Elena. Pero Sofía y Catá negaron con la cabeza. Cambiamos de plan. «Mañana vamos a Playa Grande», dijo Sofía de repente. «¿Playa Grande?» «¿Por qué de repente?», pregunté, sorprendida. «Varese está bien, pero ahora necesitamos una playa con más onda, más gente. Playa Grande es increíble. Vamos a tomar sol ahí y a despejar la mente», explicó Catá. Por dentro, me sentí un poco decepcionada, yo buscaba tranquilidad, pero decidí seguirles la corriente. A la mañana siguiente, bajamos a la playa. El sol pegaba fuerte y la arena ardía. Apenas pisé la arena, me sorprendió. La playa era enorme, el mar de un azul intenso bajo el sol y la cantidad de gente llena de vida me invadió. El malestar que sentía se esfumó de golpe. «¿Y qué me decís? Te dije que te iba a gustar», preguntó Catá, orgullosa. «Es increíble, la verdad», tuve que admitir. Buscamos un lugar en la arena, nos pusimos protector solar y las 4 nos tiramos a disfrutar del sol. Todas mis preocupaciones y el estrés parecían derretirse bajo el calor. Por un momento, pude olvidarme del quilombo que había dejado en Buenos Aires. «Che, mirá, hay unos pibes que nos están mirando», susurró Elena, riéndose. Cuando me di vuelta, efectivamente había un grupo de chicos mirándonos. Había de todo, locales y turistas. Para mí, que había estado 7 años metida en la burbuja de mi relación con Miguel, la atención de otros hombres era una experiencia extraña, y tengo que admitir, un poco agradable. «Emi, sos hermosa, en serio. El pelo rubio, los ojos celestes, la piel blanca. «¿Acaso sos re exótica?», me dijo Sofía con sinceridad. Me reí. En Buenos Aires era una más del montón, pero acá mi pelo rubio y mis ojos celestes parecían algo especial. Durante la tarde en la playa, varios chicos se acercaron a charlar, pero los rechacé con amabilidad. No quería que nada interrumpiera el tiempo con mis amigas. Cuando el sol empezó a bajar, las chicas me propusieron ir a un boliche cercano, pero yo necesitaba un rato a solas. «Vayan ustedes, chicas. Yo quiero caminar un poco». Las despedí y empecé a caminar sola por la orilla. Caminé en dirección a la escollera y me quedé mirando las luces de la ciudad que empezaban a titilar a lo lejos.
Se reflejaban en el mar como si fueran estrellas bailando. Me compré una cerveza en lata en un puestito y me senté en la arena. Con el frío de la lata en la mano, toda la película de las últimas semanas se me vino a la cabeza. La ruptura con Miguel, la pérdida del café, el reencuentro con mis amigas y ahora, esta experiencia nueva, en este lugar. Me di cuenta, una vez más, de lo impredecible que es la vida. ¿Y ahora cómo sigo?, murmuré mirando el mar. ¿Vuelvo a Buenos Aires y busco otro laburo? Intento abrir otro café. Todo era incierto, pero extrañamente, sentía más emoción que miedo. Me di cuenta de que había dependido demasiado de Miguel durante mucho tiempo. Era hora de construir mi propia vida, con mis propias decisiones. Me quedé ahí, sola, bajo las luces de la escollera, tomando mi cerveza y sintiendo, por primera vez, una pequeña esperanza en el futuro. Aunque no tenía un plan claro, este viaje se sentía como el comienzo de algo nuevo. Cuando volví al departamento, las chicas todavía no habían llegado. Abrí la ventana de mi cuarto y me dormí con el sonido de las olas. Cuando me desperté, sin necesidad de alarma, vi el amanecer. Me puse la bikini en silencio y salí del departamento. Quería ir a nadar. El día anterior la playa estaba demasiado llena de gente para poder hacerlo tranquila. Tiré la toalla en la arena y recibí los primeros rayos de sol. Fue la primera vez que sentí una paz real en el corazón desde que había cortado con Miguel. La mañana era increíblemente clara y silenciosa. Metí los pies en el agua de a poco, acostumbrándome, y fui caminando hacia adentro. Cuando el agua me llegó a la cintura, me detuve un momento y miré el horizonte. El mar, brillando con el sol de la mañana, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sentí una emoción que no había sentido nunca, la de experimentar una libertad así después de haber escapado de la vida caótica de Buenos Aires. Junté coraje y caminé un poco más, hasta que el agua me llegó al pecho. Mis pies todavía tocaban la arena. Empecé a nadar. En Buenos Aires, con el café, nunca había tenido un descanso. Era extraño estar nadando así, en un lugar que no era mi casa. La sensación de moverme en el agua era refrescante. Me di vuelta, panza arriba, y floté mirando el cielo. Qué bueno sería poder quedarme así para siempre, murmuré y cerré los ojos. Solo el sonido de las olas y el viento llenaban mis oídos. Todas mis preocupaciones parecían haberse desvanecido. Me dejé llevar por el vaivén del agua por un rato. La sensación de flotar, de mecerse como en los brazos de una madre, me dio una calidez inmensa. No sé cuánto tiempo pasó. Simplemente flotaba, llevada por las olas. De repente, abrí los ojos y me di cuenta de que estaba mucho más lejos de la orilla de lo que pensaba. Me sentí imprudente, pero creí que no pasaba nada. Empecé a nadar de vuelta hacia la playa, pero por más que braceaba y pateaba, la distancia no se acortaba. Una sensación de inquietud empezó a crecer. Mis piernas empezaron a cansarse, la respiración se me agitaba. Entré en pánico e intenté nadar con todas mis fuerzas, pero la situación no mejoraba. Agité los brazos pidiendo ayuda, pero la playa estaba demasiado lejos, casi no veía a nadie. Intenté tocar el fondo con los pies, pero era demasiado profundo. El pánico se apoderó de mí. Tranquila, Emilia, no entres en pánico, me dije, pero mi cuerpo se estaba paralizando. De repente, una palabra que había leído en un folleto turístico me vino a la cabeza: corriente de resaca. Una corriente fuerte que te arrastra desde la orilla hacia el mar. Si te atrapa, tenés que nadar en paralelo a la costa, no luchar contra ella directamente. Pero ya no tenía fuerzas. Mi conciencia empezó a desvanecerse. Mantenete despierta, gritó una voz desde algún lado. Parecía lejana. Cuando mi conciencia volvió, borrosa, vi a un hombre apretándome el pecho con fuerza. De repente, sentí un miedo terrible, quise gritar, pero en lugar de eso, un chorro de agua salada salió violentamente de mi garganta. Antes de poder respirar, un dolor agudo, como si me estuvieran rompiendo las costillas, me recorrió todo el cuerpo. Intenté gritar,
pero solo salía una tos violenta. Entre las imágenes borrosas a mi alrededor, vi sus manos bajar de nuevo a mi pecho. Con un dolor que sentía que me iba a hacer explotar el corazón, luché por mantenerme consciente. ¿Estás bien? ¿Ya reaccionaste?, me preguntó el hombre en un castellano claro. Intenté responder, pero el dolor de garganta no me dejaba hablar. Solo pude asentir con la cabeza. Miré a mi alrededor y vi a un montón de gente parada en círculo. Todos parecían asustados. Ya viene la ambulancia, aguanta un poco, me dijo el hombre para calmarme. Intenté levantarme, pero de repente sentí un dolor extraño en el pecho y grité sin querer. El hombre pareció sorprendido. No te muevas, por favor. Cuando te hice RCP, puede que haya apretado un poco fuerte, dijo con cara de disculpa. La ambulancia llegó y los paramédicos se acercaron rápido. Me pusieron una máscara de oxígeno y me subieron a una camilla. Antes de que me metieran en la ambulancia, volví a mirar al hombre. Seguía con cara de preocupación. Quise decirle gracias, pero todavía no podía hablar. Solo pude levantar la mano suavemente para saludarlo. El hombre habló con los paramédicos y se subió a mi lado en la ambulancia. Fue entonces cuando pude verlo bien. Era alto, de pelo castaño y cara amable. Parecía tener unos 30 y pico. Me llamo Mateo. Salí a correr a la mañana y de casualidad te vi ahogándote, se presentó. Solo pude asentir. Al llegar al hospital, me llevaron rápido a la sala de emergencias. Los médicos me hicieron varias pruebas y Mateo esperó en la sala de espera. Una hora después, un médico me dio el diagnóstico. Por suerte, no hay nada grave. Pero tenés una fisura leve en una costilla. Parece que fue por la reanimación, dijo el médico. Perdón, seguro apreté demasiado fuerte, dijo Mateo con cara de culpa. No, para nada. Hiciste un gran trabajo. Por el tamaño del tórax de la paciente, había que presionar más profundo de lo normal para que la reanimación fuera efectiva. Le salvaste la vida, dijo el doctor con voz profesional. Me puse colorada al escuchar eso, pero el agradecimiento era más fuerte. Mateo seguía con cara de disculpa. Finalmente, pude hablar por primera vez. Muchas gracias. Si no fuera por vos, yo no estaría acá, le dije con toda la sinceridad que pude juntar. No fue nada, cualquiera hubiera hecho lo mismo, respondió Mateo, humilde. El médico me recomendó quedarme en el hospital un día en observación. Tenía que avisarles a mis amigas, pero mi celular estaba en el departamento. Mateo me prestó el suyo. Cuando le expliqué la situación a Katá, vino volando al hospital. ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando para meterte a nadar sola?, me retó Katá apenas entró a la habitación. Le eché la culpa en voz baja de que si no se hubieran puesto a mirar hombres, yo no habría terminado así. Me reí, aunque me dolía. Mis amigas, con los ojos brillantes, miraban de reojo a Mateo. No digas eso, el pibe está re bueno, susurró Sofía. Una crisis que se convirtió en oportunidad, acotó Elena riéndose. Totalmente de acuerdo. Me tapé la cara con la sábana, muerta de vergüenza, pero miré de reojo a Mateo. Cuando estaba por irse, junté coraje. ¿Te puedo pedir tu número? Cuando salga del hospital, me gustaría agradecerte como corresponde, le dije con cuidado. Mateo pensó un segundo y me dio su tarjeta. Era dueño de un café. Una sonrisa se me dibujó en la cara. El dueño de un café. Parecía cosa del destino. Si mañana te sentís mejor y tenés tiempo, llámame. Te llevo a conocer algún lugar lindo de Mardel, dijo Mateo con una sonrisa. Mis amigas se quedaron a hacerme compañía en la habitación y a la mañana siguiente me dieron el alta. Todavía me dolía la costilla, pero no me impedía moverme mucho. Volví al departamento a descansar. Las chicas dijeron que iban a volver a la playa. ¿Seguro que vas a estar bien sola?, preguntó Elena preocupada. Prefiero descansar. Vayan ustedes y diviértanse, respondí sinceramente.
Cuando las chicas se fueron, agarré la tarjeta de Mateo. Después de pensarlo un rato, lo llamé. Después de un par de tonos, atendió. Hola, soy Emilia, la chica que salvaste ayer, dije, un poco torpe. Ah, Emilia. ¿Ya saliste del hospital? ¿Estás bien? La voz de Mateo sonaba alegre. Sí, mucho mejor. ¿Te gustaría que almorcemos juntos? Junté coraje y le pregunté. Mateo aceptó con entusiasmo y quedamos en vernos en el lobby del hotel en una hora. Me maquillé un poco y me cambié. Todavía me dolía la costilla, pero estaba emocionada por volver a verlo. Bajé al lobby un poco antes de la hora. Al rato, apareció Mateo. Llevaba una camisa cómoda y unos jeans. Nos saludamos brevemente y caminamos juntos hacia un restaurante. Te voy a llevar a un lugar donde se come el mejor pescado de Mar del Plata, dijo Mateo con una sonrisa. El lugar al que me llevó era un pequeño restaurante de mariscos un poco alejado de la zona turística. El interior era simple, pero estaba lleno de gente. Pedimos una cazuela de mariscos y pescado fresco. Eran sabores que nunca había probado, increíblemente deliciosos. Esto es espectacular. En Buenos Aires no hay nada así, le dije. ¿Sos de Buenos Aires? ¿De qué laburás? Preguntó Mateo, interesado. Empecé a contarle mi historia sin dudarlo. La historia del café que abrí con Miguel, su traición y la razón por la que había venido a Mar del Plata. Mientras hablaba, me sentí extraña al abrirme así con un desconocido, pero Mateo me escuchaba con atención y seriedad. Pasaste por un momento de mierda, pero ahora podés empezar de nuevo, me dijo Mateo con calidez. Después de comer, fuimos a la Escollera Sur, por recomendación de Mateo. El sol todavía pegaba fuerte, pero el mar se veía más tranquilo que el día anterior. Nos sentamos en un cafecito frente al mar, tomando un café con hielo y charlando. Mateo me contó su historia. Había trabajado en una empresa grande en Buenos Aires hasta que se quemó, renunció, se mudó a Mar del Plata y abrió un pequeño café. Coincidí con él en que estaba harto de la vida de la ciudad y quería estar cerca del mar. Al caer la tarde, insistí en tomar una cerveza, aunque Mateo estaba preocupado porque todavía me dolía y debía tomar la medicación. Fuimos a un parque junto al mar desde donde se veían las luces de la ciudad. Probé una cerveza local por primera vez. Al principio me pareció rara, pero después de un par de tragos me empezó a gustar. Con el alcohol, el dolor de la costilla desapareció. Desde que te vi por primera vez, sentí que sos una mujer increíblemente hermosa, dijo Mateo de repente, con cara seria. Lo miré sorprendida. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Era la primera vez que sentía eso desde Miguel. El sol se ocultó y las luces de la ciudad empezaron a encenderse. Su mano se posó suavemente sobre la mía. A medida que la noche avanzaba, lo que sentíamos el uno por el otro se hacía más profundo. No sé en qué momento desapareció el dolor de la costilla, pero estar en sus brazos se sintió completamente natural. Apenas se abrió la puerta del departamento de Mateo, nuestros labios se encontraron. Esa noche, nunca pensé que tendría una noche tan apasionada con alguien que apenas conocía. Pero en ese momento, todo parecía obra del destino. A la mañana siguiente, el dolor de la costilla empeoró, así que volví al médico con Mateo. Después de revisarme, el doctor me miró con cara seria. En este estado, debería evitar actividades muy intensas. Al escuchar eso, la cara de Mateo se puso roja y yo me eché a reír. El médico entendió la situación y sonrió. Por suerte, no hay nada grave. El tiempo pasó volando, sin darme cuenta, se había ido una semana. La sensación que no había sentido en los 7 años con Miguel me inundó en el poco tiempo que estuve con Mateo. Él escuchaba lo que yo decía con sinceridad y se preocupaba por cada detalle. Sobre todo, sentía una honestidad genuina en su mirada. La última noche, nos preparábamos para despedirnos desde el balcón de su departamento, con vista al mar y a las luces de la ciudad. Qué lástima que te tengas que volver a Buenos Aires, dijo Mateo, apretándome la mano. La realidad era dura.
Vivíamos en ciudades distintas y yo todavía tenía problemas que resolver en Buenos Aires. El tema con Miguel, buscar un nuevo trabajo y, lo más importante, planear mi futuro. Pero tener que separarme de Mateo era más difícil de lo que pensaba. Aunque fue poco tiempo, se había convertido en alguien especial para mí. ¿Podemos seguir en contacto? No. Y tal vez pueda conseguir un trabajo acá, le pregunté con cuidado. Una sonrisa apareció en la cara de Mateo. ¿En serio? ¿Te gustaría vivir en Mar del Plata? La verdad es que lo dije en un impulso, pero al decirlo, me di cuenta de que era cierto. Argentina me parecía mucho más atractiva que quedarme en Buenos Aires, porque podía empezar de nuevo. Y sobre todo, estaba Mateo. Pensé que volver a Buenos Aires no era el final, sino que podía ser el comienzo de algo nuevo. Cuando llegué a casa, a Buenos Aires, el paisaje familiar me recibió, pero ya no se sentía como mi hogar. Era como un lugar donde me iba a quedar de paso. La primera semana después de volver estuve ocupada adaptándome al ritmo y resolviendo los asuntos pendientes. Me quedé en el sillón de Catá y empecé a buscar un nuevo departamento. Al mismo tiempo, busqué oportunidades de trabajo en la costa donde pudiera usar mi experiencia. Había muchas posibilidades, pero el tema de la mudanza era el mayor obstáculo. Sin embargo, no me rendí y todos los días hacía videollamadas con Mateo para explorar las posibilidades. Podría ser barista acá. Hay muchos cafés en Mar del que buscan gente con experiencia, me sugirió Mateo. Por las mañanas buscaba trabajo y por las noches hablaba con Mateo. Mi vida seguía como si mi corazón ya estuviera en la costa. 3 semanas después de volver, tuve una visita inesperada. Sonó el timbre del departamento de Catá y cuando abrí, estaba Miguel. Lo había visto todos los días durante 7 años, pero ahora me parecía un extraño. Sus ojos se veían cansados y estaba más flaco. «Emi, ¿podemos hablar?», me preguntó con cuidado. Catá me lanzó una mirada y se fue a su cuarto. Llevé a Miguel al living, pero me sentía inquieta. Me imaginaba de qué quería hablar. El café se está yendo a pique. Las ventas bajaron a más de la mitad desde que no estás, dijo con un suspiro. Miguel se disculpó por primera vez, de verdad. Me pidió perdón por haberme engañado, por haberse quedado con mi parte, por todo. Pero su verdadero propósito era claro. Quería que volviera al café. Podemos empezar de nuevo, Emi. Fueron 7 años, ¿vas a tirar 7 años así nomás? Su voz estaba llena de desesperación. Hubo un silencio. Si hubiera sido un mes antes, ¿qué habría hecho? Quizás habría dudado. Pero ahora yo era diferente. La experiencia en Mar del Plata y haber conocido a Mateo me habían cambiado. Lo siento, Miguel. No puedo volver, le dije con firmeza. Su cara se endureció. Por lo menos como socia. Hay varios contratos a mi nombre, si no estoy se va a complicar mucho. Volví a negar con la cabeza. Tampoco. Quiero empezar una vida nueva. La cara de Miguel cambió en un instante. Los ojos que suplicaban desaparecieron y la ira tomó su lugar. ¿Hay otro? No. ¿Es eso? ¿Quién es? Mi silencio confirmó sus sospechas. Se levantó de golpe y empezó a caminar por el living. Su comportamiento se volvió cada vez más amenazante. Había visto a Miguel enojado antes, pero nunca tan violento. Yo te quiero tanto. ¿Cómo pudiste irte con otro tan fácil? Su voz era cada vez más fuerte. Catá salió de su cuarto para ver qué pasaba. Intentó calmar a Miguel, pero él se puso más nervioso. Finalmente, cuando estaba a punto de tirar una maceta al suelo, Catá lo amenazó con llamar a la policía. Miguel se fue a regañadientes, pero sus últimas palabras me dejaron preocupada. Esto no termina acá, Emilia. Esa noche le conté a Mateo por teléfono lo que había pasado con Miguel. Mateo, con voz preocupada, me preguntó si estaba bien. Su cálida preocupación me calmó el corazón, pero la amenaza de Miguel se hizo realidad. Al día siguiente, empezó a llamarme y a mandarme mensajes sin parar.
Al principio los ignoré, pero el contenido se volvió cada vez más amenazante. Voy a averiguar dónde está tu noviecito nuevo. No voy a parar hasta que vuelvas conmigo. Finalmente, bloqueé su número, pero seguía contactándome desde otros números. La situación se puso tan grave que fui a la policía. Hice una denuncia por acoso, pero la policía me dijo que no podían hacer nada hasta que él no me hiciera daño de verdad. La preocupación aumentó tanto que apagué el celular. Pasaron varios días y perdí el contacto con Mateo. Intenté explicarle la situación por mail, pero durante ese tiempo, Mateo debió de estar preocupado. Estaba por sacar un número nuevo para contactarlo, pero entonces pasó algo inesperado. Esa noche, Katá no estaba en casa, había salido con unos amigos. Yo estaba mirando la tele sola. De repente, escuché golpes violentos en la puerta. Miré el reloj y eran más de las 10 de la noche. Con preocupación, miré por la mirilla. Ahí estaba Mateo. Abrí la puerta, sin poder creerlo. ¿Cómo había llegado Mateo hasta acá? Tenía la cara cansada, pero sonrió. No podía comunicarme con vos, estaba preocupado. Así que vine a buscarte. Cuando le pregunté cómo sabía mi dirección, me dijo que le había sacado una foto a mis documentos de la obra social cuando fuimos al hospital. Me dijo que acá también hay que tener cuidado de no tocar a una mujer sin su permiso, si no te pueden denunciar por acoso. Así que le sacó una foto a los papeles para estar preparado para cualquier imprevisto. Para ser sincera, pensé que quizás me había dejado, pero aún así quería escucharlo de su boca. Sus palabras directas me hicieron latir fuerte el corazón. Invité a Mateo a pasar y le serví un té. Le conté todo lo que había pasado, el acoso de Miguel, la denuncia a la policía. Mateo me escuchó con atención. Mientras hablábamos, sentí cuánto se preocupaba por mí. Pero de repente, la puerta principal fue golpeada con violencia. Alguien estaba pateando la puerta. Emilia, abrí. Sé que estás con alguien. Era la voz de Miguel. Mateo y yo nos miramos. En sus ojos había preocupación y determinación. Voy a salir a hablar yo, le dije, tratando de detenerlo, pero Mateo caminó con calma hacia la puerta. Cuando la abrió, Miguel estaba ahí, con la cara descompuesta por la ira. Estaba claramente borracho. ¿Vos quién sos? El novio nuevo de Emilia. Miguel miró a Mateo de arriba abajo y se burló. Tranquilízate, che. Hablemos con calma. No podés obligar a Emilia a ver a alguien que no quiere, respondió Mateo con tranquilidad. Miguel no escuchó y empujó a Mateo para intentar entrar. Cuando Mateo le bloqueó el paso, Miguel le tiró un puñetazo. Mateo esquivó varios golpes e intentó calmar la situación, pero cuando Miguel siguió con la violencia y las amenazas, Mateo finalmente lo controló. Lo tiró al suelo y le sujetó los brazos por la espalda. En ese momento, yo llamé a la policía y les expliqué la situación en tiempo real. Miguel seguía amenazando, incluso reducido. Te voy a arruinar. Te voy a denunciar por agresión. Pero cuando llegó la policía, no creyeron las afirmaciones de Miguel, porque yo ya había informado de la situación por teléfono. Además, justo en ese momento llegó Katá a casa y testificó sobre el comportamiento amenazante de Miguel. Finalmente, Miguel fue arrestado por allanamiento de morada y amenazas. Después de que la policía se llevara a Miguel, Mateo se acercó y me abrazó. En sus brazos, toda la tensión y la preocupación acumulada salieron en forma de lágrimas. Finalmente, sentí una verdadera liberación, como si me hubiera librado por completo de la sombra del pasado llamada Miguel. Ya está, ya pasó todo, la cálida voz de Mateo resonaba en mis oídos. Esa noche hablamos mucho. Sobre el futuro, sobre nuestras posibilidades. Mateo me hizo una propuesta sorprendente. Probá a trabajar en mi café. ¿A vos te encanta el café, no? Su propuesta era a la vez realista y atractiva. Dejar mis cosas en Buenos Aires y empezar una vida nueva en Mar del Plata me daba miedo, pero sentí que era posible si estaba con él.
La confianza y el coraje que había perdido en la relación con Miguel volvieron a través de Mateo. La vida en la costa no va a ser fácil. Hay diferencias culturales, pero yo voy a estar a tu lado siempre. Las palabras de Mateo me hicieron sonreír. Esa noche, nos sentamos juntos en el sillón de Catá, dibujando nuestro futuro, sintiendo que una nueva vida estaba a punto de comenzar. Después del incidente con Miguel, pasé un mes organizando mi vida en Buenos Aires. Cancelar todos los contratos del café, guardar mis cosas personales y preparar los papeles necesarios fue más complicado de lo que pensaba. Mateo volvió a Mar del Plata durante ese tiempo y preparó todo para mi mudanza. Catá, Sofía y Elena se sorprendieron con mi decisión, pero me felicitaron de corazón. Tu vida parece un cuento de hadas, dijo Sofía con envidia, y esas palabras me llegaron al alma. El día que llegué a Mar del Plata, Mateo me esperaba en la terminal con un ramo de flores. Apenas lo vi, estuve segura de que todas mis decisiones habían sido las correctas. El departamento de Mateo era un pequeño monoambiente con vista a Playa Grande. Aunque era chico, la vista al mar desde la ventana era más hermosa que cualquier departamento de lujo en Buenos Aires. El primer tiempo pasó volando, adaptándome a todo lo nuevo. El café de Mateo era un lugar pequeño y encantador. Yo me encargué de preparar el café y atender a los clientes extranjeros. Cuando agregamos un menú de té al estilo inglés, empezaron a venir más turistas. Aprender el ritmo de la ciudad fue lo más difícil para mí, pero con la ayuda de Mateo y los empleados del café, pude desenvolverme. La primera frase que me aprendí fue, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Con esa simple frase sobreviví a muchas situaciones incómodas. Durante el año que viví allá, mi relación con Mateo se hizo más profunda. Intentamos entender nuestras diferencias. Yo fui dejando de a poco mis costumbres de porteña acelerada, y Mateo me explicaba la cultura tranquila y la idea de la hospitalidad de la gente de la costa. A veces había malentendidos, pero siempre los resolvíamos hablando. Cuando faltaban 3 meses para que se me venciera el contrato del alquiler, Mateo me invitó a una cena especial en la playa. Una mesa decorada con velas, una botella de vino y la cara nerviosa de Mateo indicaban que algo especial iba a pasar. Después de comer, mientras esperábamos el postre, Mateo sacó una cajita del bolsillo. «Emilia, ¿te querés casar conmigo?». Me reí de su propuesta de matrimonio tan poco convencional, pero al mismo tiempo se me llenaron los ojos de lágrimas. En la caja había un anillo de diamante sencillo. Acepté sin dudarlo. Ahora, Mar del Plata no era solo un lugar donde vivía temporalmente, sino que iba a ser mi verdadero hogar. En los preparativos de la boda, lo que más me preocupaba era conocer a los padres de Mateo. Mateo me dijo que sus padres eran un poco chapados a la antigua, pero de mente abierta. En nuestro primer encuentro, preparé un saludo en el dialecto local y envolví con esmero un regalo que había traído de Buenos Aires. Pero, en contra de mis expectativas, mis suegros se mostraron distantes y cautelosos. Parecía que todavía no estaban preparados para tener una nuera de la capital. «Ya se les va a pasar», me dijo Mateo a la vuelta, pidiéndome disculpas. Pero con el tiempo, la relación fue mejorando poco a poco. Especialmente después de que mi suegra probó los cones que preparé, me pidió que le enseñara a cocinar. Mi suegro seguía siendo de pocas palabras, pero a veces me preguntaba sobre el fútbol de Buenos Aires, abriendo la conversación. Necesitábamos aceptar y entender nuestras diferencias. La boda se celebró con los más íntimos de ambas familias. Mis amigas se tomaron unos días para venir, y cuando Sofía expresó su envidia diciendo que mi vida parecía un cuento de hadas, esas palabras me calaron hondo. Después de casarnos, nos mudamos a un departamento más grande, con una vista espectacular de Playa Grande. La vista nocturna del mar desde la ventana de nuestra nueva casa todavía me acelera el corazón. La vida en Mar del Plata, antes desconocida, se convirtió en algo normal, y el café tenía cada vez más clientes habituales. Un año después de la boda, una pequeña vida llegó a la nuestra. La noticia del embarazo hizo que Mateo llorara de alegría. Como extranjera en la ciudad, prepararme para el parto fue un nuevo desafío, pero con la ayuda de Mateo y el equipo médico,
di a luz a una hija sana y fuerte. Mi vida en la costa se volvió aún más completa. A veces, cuando extraño Buenos Aires, hago una videollamada con mis amigas o como los cones que preparo para calmar la nostalgia. Pero cuando paseo por la playa o miro el atardecer con Mateo y mi hija en brazos, sé que este es mi lugar en el mundo. En mi tercer año viviendo en Mar del Plata, ya puedo hablar con el acento local y preparar una cazuela de mariscos deliciosa. La relación con mis suegros es mucho más natural, y comemos juntos una vez al mes en un gran asado familiar. Cuando mi hija juega con sus abuelos, las barreras del idioma y la cultura parecen desaparecer por completo. A veces, camino sola por la playa y recuerdo el accidente de aquel día. Es extraño como un momento crítico cambió mi vida por completo. Si no me hubiera despertado temprano ese día, si no hubiera ido a nadar, si Mateo no hubiera estado allí, mi vida de ahora no existiría. A veces paso por el parque junto al mar, donde ya no se puede tomar alcohol de forma romántica, y recuerdo mi primer día con Mateo. Aunque estoy en Mar del Plata, todavía hay muchas cosas que me cuestan de la vida tranquila, y a veces extraño el caos de mi familia en Buenos Aires. Sin embargo, la sonrisa cálida de Mateo, la risa de mi hija y el sol de la mañana que entra por la ventana todos los días me ayudan a superar todas las dificultades. Qué feliz me siento de que cada día pase sin problemas, sin que pase nada. Y les deseo a ustedes también que hoy tengan un día tranquilo.